Suerte con muchos invitados importantes, tal como lo es el ministro, que está con Pablo Layuz. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la verdad que escuchábamos esto que estaba pasando, más allá de todo esto, y estamos hablando también de todas las acciones que viene realizando aquí el Ministerio. Hay 8.500 acciones que están haciendo las fuerzas, pero esto no se puede escapar tampoco de la realidad, ministro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que son hechos que está investigando la justicia, son de otra jurisdicción. No quiero emitir ninguna opinión que pudiese significar que me entremeto en un área distinta. Sí, lo que decimos es que desde que empezó la pandemia tenemos más de 8.600 actividades que han realizado las Fuerzas Armadas en Argentina. Esto significa que hoy, cuando nosotros estamos acá, hay entre 80 y 100 localidades de la Argentina en donde el personal militar está haciendo actividades, desde distribución de comida en caliente, elaboración de comida en caliente, tareas de asesoramiento. Es impresionante la cantidad de raciones, ¿no?, que vienen realizando. Esto lo llevan y les comentamos a todos que se viene registrando también día por día de la cantidad de raciones que hay. Es impresionante. Sí, la cantidad de acciones es enorme. Yo digo que es el despliegue militar más importante que se ha hecho en la Argentina desde la recuperación de la democracia, o si usted quiere, desde la guerra de Malvinas. Tenemos dividido el país en 14 regiones de emergencia con 14 comandantes. Esos comandantes son los que reciben las demandas de los gobernadores y de los intendentes, y en la medida de nuestras posibilidades estamos allí para resolverlas, ¿no? Y de los 82.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas hoy, más de 60.000 fueron desplegados en el terreno. Esto significa no que hoy hay 60.000 desplegados, sino que durante algún día de todos estos más de 120 días que tenemos de pandemia, han estado en el terreno haciendo alguna operación, haciendo alguna actividad de estas características. Hicimos cosas que a mí me parece que tienen mucho significado simbólico, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Montaña de Bariloche se ha dedicado una gran parte a repartir leña por las distintas comunidades mapuche en la zona de la provincia de Río Negro. Usted sabe que la historia entre el ejército y la comunidad mapuche no siempre fue coincidente, pero lo mismo la tarea que estamos haciendo con la comunidad Huichi y la comunidad Toba en el norte del país, en el norte del país, en Salta. Además, en la comunidad Huichi estamos haciendo y trabajando ya desde hace el principio de año con la ejecución y construcción de pozos de agua para que puedan tener agua potable y que no tengan las enfermedades que surgieron fundamentalmente entre enero y febrero. La Fuerza Aérea, que hizo una cantidad de vuelos de repatriación de argentinos, pero también vuelos humanitarios en el interior del país, distribuyendo respiradores, o la semana pasada llevando médicos de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Resistencia, que se necesitaba fortalecer el recurso humano, ¿Ministro? Ese recurso humano en la Ciudad de Resistencia. Así que ¿Cómo le va? las tareas han sido enormes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo está, ministro? Bien, lo estaba escuchando atentamente. Bueno, la verdad que nos genera mucho orgullo el hecho de que el ejército se movilice para todas estas cuestiones que usted estaba contándonos. Pero me quería retrotraer, porque leyendo un poco de su historia dentro del kirchnerismo, usted conoció a Néstor Kirchner en el año 2002, ¿verdad? Después de el 2001, Sí. la peor crisis que tuvimos los argentinos, que ha marcado un punto de inflexión. Refiriéndonos a la pospandemia y cómo avisora usted que vamos a salir, evidentemente mucho más empobrecidos, ¿qué puntos de similitud hay con aquella crisis y con lo que estamos viviendo ahora, que en realidad ya es en un contexto internacional? Bueno, la diferencia, hay puntos de similitudes y puntos de diferencia, ¿no? Sin duda que nosotros llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2019 con una fuerte crisis económica. La pandemia profundizó esa crisis y va a dejar niveles de pobreza, de indigencia y niveles de desocupación. En ese momento, en el 2001-2002, lo que teníamos era un contexto internacional favorable para el resurgimiento de la economía argentina. Sobre todo lo que teníamos era una situación internacional de demanda de nuestros commodities y de precio de los commodities altos. La verdad es que tengo que decir que sobre todo el sector agropecuario ha sido de los menos afectados por la pandemia, prácticamente ha seguido trabajando
de la misma manera, pero y tampoco ha tenido mucha caída de sus precios de los commodities. Eso es lo que ha hecho, más el hecho de que como tuvimos parada la actividad económica, tuvimos menos importaciones, que hoy tengamos superávit de la balanza comercial. Con lo cual, a mí me parece que si nosotros, cosa que yo tengo expectativas positivas, logramos una buena renegociación de la deuda, eso nos va a significar un buen anclaje para la recuperación económica de nuestro país, que tendrá dos caminos. Un camino es de vuelta al fortalecimiento del consumo y el mercado interno, en donde el Estado tiene un rol dinamizador importante, y otro camino, claramente, es aumentar nuestros niveles de exportación, no solamente de nuestros productos primarios, sino también de nuestras manufacturas de origen industrial. Ahí está más complicado el tema, porque no solamente dependemos de lo que nosotros produzcamos, sino de lo que nos puedan comprar en otros lugares del mundo, ¿Ministro? Que también tienen la misma situación de recesión económica, claro, ¿no? Pero yo soy optimista de que cuando en la Argentina se empiece a normalizar la libre circulación de bienes y de bienes, servicios y obviamente de personas, la economía argentina empiece a recuperarse. Ya hay indicadores tenues, pequeños, de mes a mes, pero que nos permiten pensar que claramente hay un margen como para que la economía argentina en el último trimestre y el año que viene se recupere bien. Esperemos que así sea. Yo quería preguntarle qué fue lo que lo motivó la semana pasada a escribir los dos tuits justamente saliendo a bancar, cito textualmente, al presidente de la Nación, y de alguna manera si pudo ver toda la repercusión que tuvo. Sí, obviamente que vi toda la repercusión. La verdad que lo que yo sentí en ese momento, lo digo sintéticamente, siento que estamos en un momento bisagra de nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno que lleva más meses gobernando con pandemia que sin pandemia. Estamos en el momento más agresivo de la pandemia, estamos en el último tramo de renegociación de la deuda. Pero usted, el tuit concretamente fue puertas adentro, ¿fue para aquellos que están puertas adentro o fue para los que están afuera? Y vemos que hay una tenue recuperación económica y además hemos visto en las últimas semanas que un sector de la oposición, no toda, ha sido mucho más virulento en lo verbal, digamos, ¿no? Claro. En las críticas hacia nuestro gobierno. Entonces yo siento que es un momento en donde la historia me indica a mí que es un momento en donde la fuerza política tiene que estar indisolublemente unida con quien conduce el espacio en este momento, que es el presidente de la Nación. Como decía recién Guillermo, sí, yo lo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, hace 18 años ya. En esos 18 años viví momentos felices y momentos difíciles. Ahora, de cada uno de los momentos difíciles salimos adelante en las condiciones que describí recién. Fuerte unidad de nuestro espacio político y una fuerte consustanción con quien lleva adelante el proceso. Porque la verdad es que el presidente hoy está gestionando la pandemia, gestionando la renegociación de la deuda y la recuperación económica de nuestro país. En el medio de todo eso, el presidente cumplió con promesas que había hecho en las elecciones. De hecho, hoy los argentinos los jubilados tienen medicamentos gratis y el plan de Argentina contra el hambre está funcionando con la tarjeta alimentar repartida en todo el país. Creamos instrumentos e institutos que son claramente reivindicados por todos, como el ingreso familiar de emergencia y como los ATP. Sí. Entonces hay un cúmulo de acciones que van en el sentido que todos nosotros pensamos que tiene que tener el gobierno. Entonces, me parece que admitiendo que somos una coalición y que en esa coalición puede haber miradas diferentes, hoy la coyuntura me indica que es el momento de fortalecer los denominadores comunes y no de visibilizar las diferencias que pueden existir. Ministro, muchas gracias por esta charla con Informados de Todo, como siempre ha sido muy amable. Gracias, Pablo, también desde allí. Bueno, muchas gracias a usted. A ver, siempre es muy claro, Rossi, digo, yo no soy exégeta de él, pero respondiendo a tu pregunta...